Y bueno amigos, espero que esté todo marchando de manera correcta, de manera súper bien, lo que siempre les digo. Vamos a repasar un video que va a quedar muy interesante. Vamos a ver algo de Quillo Barrios, vamos a ver algo de un creador de contenido que no sé cómo se llama y si alguien tiene el nombre pues lo puede colocar aquí en los comentarios de este video porque sinceramente desconozco de quién se trate, pero que ha dado algo muy interesante con respecto a lo que decía Tony Freisa de la cláusula esta del Barça del Atlético con el Julián Álvarez y le ponen en su sitio. También vamos a ver sobre el final del video cómo Gerard Deulofeu, recordemos todos, exfutbolista del Barça, pone en su sitio a Gerardo Romero de una manera absolutamente impresionante. Así que lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues arrancamos. Chicos, y para empezar aquí lo que les decía, recordemos que Tony Freisa habló pues abiertamente, como diría hasta de manera orgullosa, del tema este de la cláusula y que era ilegal la manera en la que procedía el Atlético con el tema de la cláusula de rescisión. Y ha llegado un creador de contenido que ha hecho con datos lo que yo hice básicamente hace unos días, que les dije, muchachos, el Barça hablando de cláusula de rescisión, no sé si es una buena idea teniendo en cuenta las cláusulas que tienen la mayoría de sus futbolistas. Son 50 segundos absolutamente, perdón, maravillosos. Tony Freisa dice que la cláusula de rescisión de Julián Álvarez es completamente ilegal, ya que es demasiado alta en comparativa al salario y valor de mercado del jugador. Tony, no des ideas, Tony, hazme caso. Pero antes recuerda seguirme para apoyar el canal. Marc Bernal actualmente tiene una cláusula de 500 millones de euros y un valor de mercado de 30 millones de euros. Una diferencia de 470 millones. ¿No creen ustedes que la cláusula de este jugador es completamente desproporcionada y por lo tanto debería ser ilegal? Yo suelto por aquí el dato, y si a Florentino Cerezo o a algún club de la Premier le hace falta un centrocampista, pues por aquí tienen este nombre. Legalmente no te pueden pedir más de 30 millones por él, que es su valor de mercado, ¿no? Al igual que cualquiera de estos jugadores que están viendo en pantalla. Tony Freisa dice que la cláusula de rescisión de Julián Álvarez es completamente... A ver, muchachos, que ahí estaba respondiendo un mensaje bastante interesante, importante, pero es brutal. Es que es brutal. O sea, mira, la realidad de esta gente es que van y sueltan cualquier barbaridad ante cualquier circunstancia, porque sabe que no tiene ningún tipo de consecuencia hablar de cualquier barbaridad en el entorno Fútbol Club Barcelona. Es decir, entendiendo al aficionado culé, decir, mira, hay que ilusionarse de alguna u otra manera con el tema de Julián, lo entiendo a la perfección. Ellos creen que Julián les puede ayudar a cambiar su realidad competitiva. Hay un punto en el que debemos ser un poco más responsables como seres humanos y decir, mira, yo no voy a aplaudir absolutamente cualquier barbaridad que salga en cualquier red social con cualquier persona random, ¿no? Pero bueno, es que es tan sencillo desmontar a esta gente. Repasen cuántos videos hay así desmontando a prácticamente cualquier culé que salga con cualquier barbaridad. Esto de Quillo Barrios también me pareció muy interesante. Ustedes ya saben que yo les he dicho otras veces, muchachos, que yo he dejado de consumir mucho contenido en general, no solamente del Madrid, sino contenido en general. Y bueno, hay varias razones por las cuales es fácil entender esto, pero cada vez que encuentro algún clip de Quillo Barrios quedo bastante satisfecho, ciertamente. Aquí hay un tema, y es que el Barça está en dos operaciones distintas, en las que o ponen pasta o no van a llevarse a los jugadores. Y esto creo que hay que explicárselo tranquilamente y como adultos a los culés. A Julián Álvarez, que es el que peor pinta tiene por aquello de que el Atlético de Madrid ni por 100 ni por 150. El Atlético de Madrid dijo oficialmente que no le vendería a Julián Álvarez al Barça ni por 200 millones, 100 millones, perdón. Pero es que por 100 ni mucho menos. O sea, y el Barça sigue ahí en que Julián presione y hable con Simeone y Julián va a hablar y sale Miguel Galán y dice que esto lo puede llevar a juicio por el tema de las cláusulas, no sé qué, vale. Y ahora vas a por Rodri. Acuerdo con Rodri. Llega al City y te dice, muy bien, estamos dispuestos a negociar 70, 80 millones de euros. Y dice el Barça, no, no, 45. ¿Cómo que 45? 45, si quieres, más variables. No, no, de 45 más variables no. Si el Barça quiere a Rodri, yo estoy convencido de que, en el mejor de los casos, lo cierra por un 60 más 10. Que logre Ahorita te lo convencer al paso. City de 60 fijos y te pongo 10 en variables que sean de fácil cumplimiento. ¿Qué nos ha enseñado el mercado del Manchester City durante muchos años? Que el Manchester City vende caro y que el Manchester City solo se desprende de los jugadores que ya no necesita. Como pasó con Ferran, como pasó con el Kaiser García, como pasó con Gundogan, como pasó con Kevin De Bruyne, como pasó con Julián Álvarez. Jugadores o que acababan contrato o que el City no consideraba imprescindibles. Con Rodri, ¿qué tiene la sensación del City? De que me queda un año. El chico no quiere renovar, que no renueve. Me queda un año de contrato con Rodri. Es importante para nosotros. Si lo quieres sacar de aquí, lo sacas por 70 millones de euros. Y si no, no lo sacas. Y no lo sacas.
O el Barça sube su oferta de manera importante o no saca a Rodri del Manchester City. Y el papelón de unos y otros sería para verlo. Porque aquí, si esto se cae, el Madrid que no vaya por Rodri ni de absoluta casualidad, 2 seguidos. Pero el Barça se planta en las operaciones de mercado pensando que el mercado es suyo y que como todos los jugadores del mundo mundial quieren jugar en el Barça, todos, absolutamente todos, pues ya está. Es que llega a un acuerdo con el jugador, ya. ¿Y esto qué? ¿Cuándo llegas al acuerdo con el club? ¿Cuándo pagas lo que quiere el club por el jugador? Porque ahí está la clave de la operación. Yo pienso que lo de Rodri se hace, lo de Julián ni de coña, pero que lo de Rodri se hace si el Barça sube bastante el tema de la oferta. Si no, pues me da a mí que se queda con el molde. Y estamos ya casi a mitad de agosto. Mucho paciencia, mucho esperar, mucho tal, pero el mercado se va y no nos damos ni cuenta. Es interesante porque es una realidad. Me parece muy chévere el tema de que el Barça se cree el rey del mercado y que supuestamente todos los jugadores quieren venir al Barça, quieren ir al Barça y no, mira, ni siquiera voy a poner en duda el hecho de que los futbolistas quieran jugar en el Barça, porque me imagino que algunos seguro que sí querrá jugar en el Barça por encima de muchos clubes a día de hoy en Europa, ¿no? Pero la realidad es que mientras los clubes tengan el poder total utilizándolo a través de un contrato que, repito siempre, los futbolistas, está bien ya basta de victimizar a los futbolistas que tienen a un equipo de trabajo en todo su entorno que fichan contratos multimillonarios durante muchísimos años, donde optan todas las comodidades posibles y ojo, esto obviamente es algo que ellos mismos se ganaron y consiguieron con su esfuerzo, pero de victimizarlos, ay, lo tienen atrapado en esa jaula, o sea, me parece realmente patético. Yo sobre todo aprendí esto en el tema del caso de Mbappé, ¿no? Los futbolistas firman contratos multimillonarios de manera voluntaria y hay que asumir que debes ir directamente con el club a negociar. Lo de Rodri yo decía que era prácticamente un tema cerrado, pero cada vez que pasan los días siento que al Barça se le complica más y ojito porque vengo tiempo diciendo que donde el Barça no logre cerrar el fichaje de Rodri va a ser el ridículo más grande de la historia del fútbol. Ni siquiera lo de Julián, porque lo de Julián todo el mundo ve que es prácticamente inviable. Y bueno, muchachos, para cerrar este clip que les decía, aquí abajito ahí pues está Deulofeu, como se puede ver aquí, está un Gerard Autet, está Alex Pimentel y por supuesto Gerardo Romero, dueño del programa o director del programa Gigantes. Y es muy interesante lo que le dice aquí Deulofeu. La última, bueno, y cuando viste que tu amigo Cucurella se fue al Madrid, buen momento de verano, ¿eh? Vaya bombazo que pegó el puta, ¿eh? sí, no, la verdad que... Pero ¿sabes lo que te digo sobre eso? Que él ha sido formado en Barcelona, igual que yo. ¿Cómo tú no le vas a decir, o sea, vas a rechazar, aunque tú te hayas formado en Can Barça y quieras y aprecias al Barcelona, el que te está queriendo, que no es el Barça, es el Real Madrid, es uno de los clubes más grandes de Europa. O sea, es absolutamente una locura. Porque tú te hayas formado en el Barça, rechazar al Real Madrid. Entonces lo entiendo perfectamente, porque él en la mesa no tenía la oferta del Barça, la tenía del Real Madrid. Entonces lo entendemos perfectamente y creo que es un excepcional jugador y creo que va a hacer muy bien en el Real Madrid. Creo que Cucu pega muy bien lo que necesita el Real Madrid ahora mismo ahí en la banda izquierda. La última. Es que es absolutamente ridículo lo de Gerardo Romero intentando meterle la mierda y de que este hombre le meta mierda al Madrid y que él diga claramente que el Madrid es el Real Madrid y no puede ir el Real Madrid a buscarte y tú sencillamente decir que no. O sea, él intentó meter ahí ese que este hombre le echara mierda a Cucurella de no, ¿cómo te vas a ir compasado en el Barça? ¿Cómo te vas a ir al Madrid? Que no sé qué, o sea... Y mire cómo ha terminado la cosa, absolutamente maravilloso. Mañana volvemos con más, creo que más tarde de pronto les haga otro. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, chao, chao.